Gran parte de la cobertura periodística esta semana se la ha llevado el tema de los incendios, de la cantidad de incendios que se han provocado o producido en la provincia de Córdoba. Vamos a estar hablando, y ya está con nosotros el biólogo Diego Jiménez, ¿Qué tal? Sobre todo para hablar de las consecuencias de lo que va a ser esto, ¿no? Porque una cosa es ocuparse en lo inmediato, de apagar ese fuego, pero también todo lo que va a pasar después de esto. Bueno, ¿cómo estás? Así es, Bienvenido. muy bien. Gracias, Cruz. Bueno, hablamos de cifras y para que tengan una idea, solamente en el Cerro Mogote más de 2.000 hectáreas han desaparecido. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que a la situación ya preocupante de la realidad de los bosques acá en Córdoba, nuestra provincia, se suma esto, lo cual es muy grave porque también ocurrió en una reserva en donde había bosque nativo, a diferencia de incendios interiores donde han sido por ahí en las zonas donde había pinares y demás. Esto era bosque nativo, era una reserva, con lo cual es bastante más grave, ¿no es cierto? Como bien decías vos, son más de 2.000 hectáreas, o sea, ya superó. Había una foto satelital donde se lo comparaba con la superficie del lago San Roque. El lago San Roque tiene una superficie de 1.600 hectáreas, así que esto ya lo superó ampliamente, ¿verdad? Primero quisiera aclarar, porque por ahí se habla del tema fuego como algo natural, lo que pasa. Bueno, es verdad, el fuego es natural, pero en este caso, la manera en que se ha iniciado... Sí, ha sido por negligencia fundamentalmente, ¿no? Exactamente, sí. En realidad, de los focos de incendio, menos del 3%, digamos, se deben a causa natural, menos del 3% se deben a la acción del hombre, ya sea por negligencia o intencionalmente, ¿no es cierto? Bueno, recién estaba pensando, ¿no? En tan solo 4 o 5 días desaparecen unas 2.000 hectáreas. ¿Cuánto tiempo puede llevar volver a forestar ese lugar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que habían especies nativas ahí, es decir, las que corresponden, y tratándose de una reserva natural. Bueno, si nadie hiciera absolutamente nada, eso se recupera naturalmente en lo que se conoce sucesión, ¿sí? Es decir, aparecen primero ciertas especies que comúnmente se llaman cicatrizantes, como el espinillo, el chañar. Estamos hablando de especies arbóreas que en un principio son arbustivas, ¿sí? Primero eso se recupera con las pasturas. Tiene mucho que ver, hablando de años, cuánto tarda en recuperarse. Depende mucho de tanto de la intensidad del fuego, del incendio, como también de la geografía y el lugar donde ocurrió. Porque, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del Cerro Mogotes, estamos hablando de que tiene laderas y tiene grandes pendientes. Entonces, después de que termine el fuego, cuando se controló, lo que queda es el suelo desnudo y las cenizas, ¿sí? Posteriormente, cuando vienen las lluvias, si estas son, sobre todo si son fuertes, o no tanto, porque estamos hablando de que hay lugares con mucha pendiente, del lado oeste llegó hasta el lago San Roque prácticamente, las lluvias lo que van a hacer es erosionar todo ese suelo, ¿verdad? Se van a llevar toda la capa fértil, toda la ceniza y todo al lago San Roque, que esa es otra cuestión que ya la tocamos, que es muy grave. Claro, claro. ¿Verdad? Pero, es decir, si nadie pusiera mano ahí, naturalmente se recuperaría. En este caso, yo me arriesgaría a decir que tardaría mucho más porque, como estamos hablando del cerro y grandes pendientes, lo que queda es, en muchos lugares, roca desnuda, lo cual es prácticamente irrecuperable en este sentido, o tarda muchísimo más, ¿verdad? Bueno, y pero de 30 a 50 años como mínimo, ¿sí? Yo diría 50, dada la característica del estado en que se encontraba actualmente, que tampoco las zonas no era un bosque maduro, ¿no? Como para recuperar lo que había. 30 a 50 años, lo que el fuego se lleva en 4 o 5 días, siendo optimista. Bueno, las cifras son impactantes, y recién decías algo muy importante. Toda esa erosión, y digamos, todo lo que el agua se va a llevar, termina sí o sí en el dique. Exactamente, y ese es un tema muy grave, porque, digamos, cuando ya se controló el fuego, bueno, todos nos aliviamos, pero, digamos, ahí no acaba el problema, por lo que estamos comentando de lo que tarda en recuperarse, pero también porque afecta directamente, impacta directamente en el recurso agua, ¿sí? Nosotros, los cordobeses, la provincia de Córdoba, somos una de las provincias con menos recursos hídricos, si tenemos en cuenta la cantidad de habitantes, es decir, el recurso hídrico per cápita es quizá uno de los más bajos del país. O sea, Argentina como país tiene muchos recursos hídricos, pero están concentrados en ciertas áreas. Nosotros, Córdoba, somos una zona semiárida, ¿sí? Todo esto que estamos comentando de las cenizas que caen al lago, arrastrando todo el sedimento y capa fértil, tiene un doble efecto. Primero, van, digamos, aportando sedimentos y colmatando el vaso del lago, o sea, le van disminuyendo su capacidad. Claro. ¿Sí? Ya hay estudios, actualmente tomó conocimiento público un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Nacional, dirigidos por el ingeniero Santiago Reina, que hicieron estimaciones y evaluaron datos y tienen datos certeros de que de continuar este ritmo de los incendios, ¿sí? Y del mal uso de
de lo que es toda la cuenca, es decir, continuar con los efluentes cloacales sin tratamiento hacia el lago. El lago ya hoy a este ritmo tiene 50 a 70 años menos de vida útil de lo estimado, lo cual es impactante, es grave, ¿sí? Muchos dirán, bueno, yo no lo veré, pero digamos, es algo que no va a tener retorno. No, pero 30, 50 años, sí. Qué sé yo, estamos a nada ya, ¿no? Me parece de esta situación de no retorno que estás hablando. Claro, lo que dice el estudio es que, digamos, a este ritmo, sí, el dique tiene una vida útil pronosticada, sí, tendría unos 50, 70 años menos de vida útil de lo que fue de lo que está estipulado. Exactamente, sí. Y lo que sucede es este doble, digamos, efecto. Por un lado, lo que se llama terquinamiento, que es esto de que se le va acumulando sedimento y se va acabando, se va colmatando la capacidad del vaso, el dique, lo que se llama. Y por otro lado, también aporta nutrientes, ¿sí? Como fósforo, nitrógeno, que eso principalmente lo aportan también los efluentes cloacales, pero eso aporta más nutrientes para acelerar el proceso de eutroficación, que se llama, que es básicamente la proliferación de algas por la abundancia de nutrientes. Es cuando vemos el lago todo verde, que no hace mucho lo vimos así. Y que les costó inclusive poder sacarlas. Exactamente. Cuando pasa eso, disminuye el oxígeno disuelto, hay mortandad de peces, y eso tiene también impactos económicos, porque cuesta mucho más potabilizar el agua. El panorama que nos estás pintando es desolador. ¿Qué se está haciendo de manera preventiva o qué debiera hacerse, qué acción conjunta, importante y profunda debiera hacerse para empezar a revertir? Bueno, en mi opinión, digamos, también que quisiera hablar hablando del fuego, los bomberos tienen una tarea cada vez más difícil por lo que ellos llaman riesgo de transferencia, que es la zona, digamos, las urbanizaciones crecen cada vez más y cada vez invaden más lugares que eran serranos, ¿verdad? Entonces, los bomberos tienen cada vez más riesgo, o sea, los fuegos implican cada vez más riesgo directo en las personas y daños materiales, ¿sí? En cuanto a la calidad del agua, hablando de esto, lo que debería hacerse de manera urgente es brindar, o sea, colocar cloacas, hacer un tratamiento de efluentes a todas las poblaciones que están en la cuenca del lago San Roque y también del lago de los Molinos, ¿verdad? Que son las dos grandes fuentes de agua de Córdoba, ¿sí? O sea que como medida urgente debería solucionarse ese tema. El tema de los incendios, bueno, con mucha prevención, ¿sí? Los bomberos están constantemente capacitándose, cuentan con equipamiento suficiente, o sea, por ese lado no puedo decir nada porque los bomberos realmente están muy preparados. Es una tarea titánica la que tienen y la que llevan adelante. Sí, realmente es heroica y cuando uno lo simboliza como un héroe, es realmente una tarea que es heroica y llevan adelante con todo profesionalismo, ¿verdad? Bueno, Diego, la verdad el panorama es como tremendo. Te hago una última consulta y esto corto, si pudieses. Sí. ¿Qué son estas langostas que nos han invadido durante toda la semana y que han aparecido de manera incómoda entre nosotros? Bueno, no es inusual, yo no recuerdo en toda mi vida haberlo visto acá en Córdoba. En la ciudad, ¿no? De hecho, no recuerdo que haya pasado antes que hayan bajado tan hasta esta zona. Las langostas vienen de cientos y cientos de kilómetros del norte del país, incluso de los países limítrofes como Bolivia y Paraguay, esa zona. Las langostas, cuando alcanzan una densidad poblacional, ¿no es cierto? Es decir, cuando aumenta la cantidad de individuos, sufren un cambio de comportamiento que las hace gregarias. Esto es lo que se conoce como manga. Pero no solamente de comportamiento, sino que sufren una transformación, una metamorfosis, en la cual pasan a ser alados, ¿sí? Antes antes de ese cambio no eran alados. Cuando pasan estas dos cosas, la densidad poblacional dispara el cambio de comportamiento y el cambio fisiológico que las lleva a tener alas, y entonces migran y recorren cientos de kilómetros en busca de alimento, o sea, comen y siguen. Digamos, eso es todo. ¿Y eso es lo que pasó entonces? Eso es lo que pasó. Hacía mucho que no pasaba, porque desde los años, ya de hace varias décadas que vienen haciéndose un control. El control tiene que ser en los lugares de origen de las langostas para evitar que lleguen a estas densidades poblacionales que son los que detonan este fenómeno de la manga de langostas. Bueno, muchas gracias. Estaremos charlando seguramente por estos temas y muchos otros. Gracias. Gracias a vos. Vamos a hacer la primera pausa, ya venimos.